Una niña no debería tener que ver a su madre sufrir, y mucho menos sentir que tiene que detener la violencia con sus propias manos. Pero para una joven Robin Fenty en Barbados, esa era su aterradora realidad. Hay noches que no se olvidan, no por lo que ves, sino por lo que sientes. El miedo, la impotencia y el ruido de los gritos ahogando el sonido de las olas del Caribe. Esta es la historia de una de esas noches. La noche en que una niña, desesperada por proteger a su mamá, decidió que ya no se quedaría de brazos cruzados. La noche en que se metió en medio del caos, armada solo con el coraje que te da la desesperación. Es la historia de la noche que Rihanna intentó salvar a su madre. Y aunque en ese momento pareció un fracaso, ese acto de valentía sembró una semilla. La semilla de la mujer que un día conquistaría el mundo. Este es el origen de su fuerza imparable. Una herida tan profunda que, en lugar de destruirla, la obligó a construir un imperio. Para casi todo el mundo, Barbados es un paraíso. Playas de arena blanca, agua turquesa, una vida tranquila bajo el sol. Pero para la pequeña Robin Rihanna Fenty, nacida el 20 de febrero de 1988, el paraíso tenía sus grietas. Creció en un modesto bungalow en Westbury New Road. Su madre, Monica Braithwaite, era contadora, y su padre, Ronald Fenty, supervisor de almacén. Desde fuera, parecían una familia normal y trabajadora. Rihanna incluso ayudaba a su padre a vender ropa en un puesto callejero. Pero el verdadero problema no era el dinero. Era el veneno que corría por las venas de su hogar. El padre de Rihanna, Ronald, tenía una doble vida. Por un lado, podía ser un padre cariñoso y divertido. Por el otro, un hombre consumido por su adicción al alcohol y al crack. Los viernes daban miedo, confesaría Rihanna años después. Era el día de pago, y gran parte del dinero se esfumaba en alcohol antes de llegar a casa. El ambiente no lo dictaba la rutina, sino el estado en que su padre llegara. El paraíso se convertía en un campo de minas. Las peleas eran constantes, explosivas, y a menudo terminaban en violencia física. Rihanna y sus dos hermanos menores eran testigos de una guerra que no entendían. Veían a su madre, Mónica, soportar lo insoportable. «Mi papá era el abusador», declaró Rihanna sin rodeos. La golpeaba. No era una sorpresa cuando ocurría. Pero la pequeña Robin no se quedaba quieta. La impotencia la empujaba a actuar. En un intento desesperado por detener las peleas, rompía botellas de vidrio, esperando que el ruido lo sacara de ese trance violento. Se ponía en medio de sus padres, una diminuta pacificadora en un conflicto de adultos. Una noche, la violencia fue demasiado lejos. Tras un ataque, su madre terminó con la nariz rota. A pesar del dolor, se negó a ir al hospital. Quería proteger la fachada, mantener el secreto a voces. La violencia doméstica no es algo que la gente quiera que se sepa, explicaría Rihanna después, con la triste sabiduría de quien lo ha vivido. El trauma no era solo psicológico, se manifestó físicamente en la pequeña Robin. Durante años, sufrió de dolores de cabeza crónicos tan intensos que los médicos pensaron que tenía un tumor cerebral. Le hicieron incontables pruebas, pero no encontraron nada. El dolor no estaba en su cerebro, sino en su alma. Era la presión de vivir en alerta constante. A los 14 años, sus padres por fin se divorciaron. Para muchos, un divorcio es una tragedia. Para Rihanna, fue un respiro. Los dolores de cabeza, misteriosamente, pararon. La fuente de tensión y violencia había sido retirada del hogar. Pero el alivio venía con cicatrices. Las imágenes, los sonidos, el miedo, todo eso se quedó con ella. Se hizo una promesa, jamás se involucraría con un hombre como su padre. No sabía entonces que las heridas del pasado tienen una forma perversa de repetirse. El eco de su infancia la seguiría por mucho tiempo. En medio del caos, Robin encontró un refugio, la música. No era un pasatiempo, era su vía de escape, su terapia. Se encerraba en su cuarto a cantar con un cepillo como micrófono,
imitando a las reinas del pop que veía en la tele: Madonna, Mariah Carey, Janet Jackson. Ellas eran más que cantantes. Eran símbolos de poder. Mujeres que controlaban su universo y no pedían perdón por ser fuertes. Para una niña que se sentía impotente, verlas era una revelación. Cantar sus canciones era como ponerse una armadura. El reggae era la banda sonora de Barbados, pero el pop era la banda sonora de su liberación. Cada nota que cantaba era parte de una promesa silenciosa que se hizo a sí misma. Un día, usaría esa voz para cambiar su realidad. Un día, ella estaría al mando. Un día, sacaría a su madre de esa situación. No era una fantasía, era un plan de supervivencia. El trauma también le forjó una coraza. En la escuela, le hacían bullying por el color de su piel, más claro que el de muchos de sus compañeros. Pero los años viendo violencia en casa la habían endurecido. Resolvía las burlas con los puños, negándose a parecer vulnerable. Esa piel gruesa la desarrollé desde mi primer día en la escuela, le dijo a Harper's Bazaar. No podría sobrevivir a la fama si no la tuviera ya. Adoptó una imagen de tomboy y se unió a los cadetes del ejército, donde ascendió a cabo. Era una estrategia inconsciente para parecer fuerte. Se juró que nunca se vería débil, porque en su mundo, la debilidad era una invitación al dolor. Esa actitud de chica ruda, que se volvería parte de su marca, nació en los pasillos de su escuela y en el salón de su casa. A los 15, el sueño empezó a tomar forma. Formó un trío musical con 2 compañeras de clase. Cantaban donde podían, sobre todo canciones de Destiny's Child. Ya no era solo una niña cantando en su cuarto, era una artista en ciernes, dando sus primeros pasos. Ese fue su primer acto de rebelión consciente. No contra sus padres, sino contra sus circunstancias. Era su forma de decir: mi pasado no va a definir mi futuro. El caos no me va a consumir. Voy a usar este dolor como combustible. La música dejó de ser un refugio para convertirse en un arma. Un arma que, muy pronto, aprendería a usar para abrirse camino en el mundo. Toda gran historia tiene un momento que lo cambia todo. Para Robyn Fenty, de 15 años, ese momento llegó en la forma de un productor musical estadounidense de vacaciones. En 2003, Evan Rogers, que había trabajado con artistas como Christina Aguilera, estaba en Barbados. Una amiga del trío de Rihanna le consiguió una audición. Se encontraron en el vestíbulo de un hotel. 3 adolescentes nerviosas frente a un pez gordo de la industria. Cantaron juntas y luego, por separado. Cuando Rihanna empezó su solo, todo lo demás se desvaneció. En el momento en que Rihanna entró, fue como si las otras 2 chicas no existieran, recordaría Rogers. Vio algo más que una buena voz. Vio a una estrella. Ese fue el punto de inflexión. Rogers, impresionado, la invitó a ella y a su madre a Estados Unidos para grabar una maqueta. De repente, el sueño lejano se volvió tangible. Pasaron el siguiente año viajando entre Barbados y Connecticut, grabando 4 canciones, incluyendo una primera versión de lo que sería su primer éxito, Pon the Replay. La maqueta llegó a las manos correctas. Def Jam Records mostró interés y la invitaron a una audición en Nueva York. ¿Y quién era el nuevo presidente del sello en ese momento? Nada menos que Jay-Z. La adolescente de Barbados estaba a punto de cantar para la realeza de la música. La presión era inmensa. Rihanna cantó y Jay-Z, conocido por su ojo para el talento, quedó cautivado. Estaba tan convencido de que tenía una estrella enfrente y tan preocupado de que se le escapara que no la dejó irse. La leyenda dice que la tuvieron en las oficinas de Def Jam hasta las 3 de la madrugada, mientras los abogados preparaban el contrato. «Solo hay 2 formas de salir de aquí», le dijo Jay-Z en broma. «Por la puerta si firmas, o por esa ventana». Esa noche, a los 16 años, firmó su primer contrato. Fue un momento de euforia, pero también de sacrificio. Significaba dejar atrás su hogar, su isla, y lo más difícil, a su madre y hermanos.
Se mudó a Estados Unidos para vivir con Evan Rogers y su esposa, dedicándose por completo a su primer álbum. No fue fácil. Era una adolescente sola en un país nuevo, persiguiendo una meta casi imposible. Pero la promesa que se había hecho a sí misma años atrás, la de usar su voz para salvar a su familia, era más fuerte que el miedo. Dejó atrás a la niña asustada de Barbados para convertirse en Rihanna. El vuelo apenas comenzaba. Con el apoyo de Def Jam, el ascenso de Rihanna fue como un cohete. En 2005, el mundo escuchó Pon de Replay y la canción se convirtió en un éxito mundial. De la noche a la mañana, la adolescente de Barbados era una estrella. Y eso era solo el principio. Con su tercer álbum, Good Girl Gone Bad, de 2007, se transformó. Dejó atrás la imagen de chica dulce y adoptó una personalidad más atrevida. El sencillo, Umbrella, con su mentor Jay-Z, se convirtió en un fenómeno global y le dio su primer Grammy, consolidándola como una de las artistas más importantes del planeta. Cada número 1, cada premio, no era solo un logro profesional. Para Rihanna, era una forma de venganza. Una venganza dulce contra el pasado. Cada éxito era un ladrillo más en la fortaleza de independencia y poder que estaba construyendo para protegerse a ella y a su familia. Pero, justo cuando parecía haber escapado de las sombras, el pasado regresó de la forma más brutal y pública. En febrero de 2009, el mundo se enteró de que había sido agredida por su novio, el cantante Chris Brown. La promesa que se había hecho de niña, nunca estaré con un hombre como mi padre, se había roto de la manera más dolorosa. Una foto policial filtrada mostraba su rostro magullado e hinchado. El ciclo de violencia que había presenciado en su casa la había alcanzado. Se sintió humillada y sola. Pasé de ser Rihanna, la estrella del pop, a ser un titular sobre violencia doméstica, confesó. El trauma no era solo el ataque, sino la aterradora repetición de la historia de su madre. Se retiró del ojo público por un tiempo, pero la mujer que sobrevivió a una infancia de caos no iba a dejarse destruir. En lugar de esconderse, eligió hablar. Se convirtió, sin querer, en un símbolo para las víctimas de violencia doméstica. Se dio cuenta de que su historia, por dolorosa que fuera, podía ayudar a otros. Esta experiencia, aunque terrible, fue una catarsis. La obligó a confrontar las heridas de su infancia como nunca antes. En una reveladora entrevista con Oprah Winfrey, habló sobre el complejo proceso de perdonar a su padre. Explicó que al enfrentarse a su propio trauma, finalmente pudo procesar la ira que sentía desde niña y empezar a sanar. Y con la sanación vino el poder. A medida que su carrera florecía, su fortuna crecía. Ya no era la niña que vendía ropa en la calle. Y con ese éxito, finalmente pudo cumplir su promesa. En 2012, en un momento capturado por las cámaras de Oprah, Rihanna sorprendió a su madre. La llevó a una lujosa mansión en Barbados con el pretexto de una entrevista. Mientras recorrían la casa, Rihanna, con la voz cargada de emoción, le reveló la verdad. «He querido hacer esto por ti durante mucho tiempo», le dijo. «Has sido una madre increíble, un ejemplo, y hoy te vas de aquí con la llave de esta casa». La reacción de su madre, una mezcla de shock y lágrimas de alegría, fue el cierre de un círculo que se abrió muchos años atrás. La niña que intentó detener la violencia con una botella rota, ahora podía darle a su madre un santuario de paz. No podía borrar el pasado, pero podía cambiar el futuro. Ese día, Rihanna no solo le regaló una casa a su madre, se regaló a sí misma la paz de saber que después de todo, había logrado salvarla. La conquista de la música y la redención personal podrían haber sido el final de una historia ya increíble. Pero para Rihanna, era solo el comienzo de un nuevo acto. Entendió que la fama es volátil. En 10 años, no quiero estar trabajando como ahora. Quiero estar cómoda, dijo. Se dio cuenta de que necesitaba construir algo que fuera completamente suyo, algo que nadie pudiera quitarle.
No quería ser solo un producto, quería ser la dueña de la fábrica. El 8 de septiembre de 2017, el mundo de la belleza cambió para siempre con el lanzamiento de Fenty Beauty. No era solo otra línea de cosméticos de una celebridad. Nació con una misión: hacer que las mujeres de todas partes se sintieran incluidas. Recordando sus propias inseguridades, Fenty Beauty se lanzó con una gama sin precedentes de 40 tonos de base de maquillaje. Fue un acto radical de inclusión en un mercado que había ignorado a muchísimas personas. El efecto Fenty sacudió a la industria, obligando a otras marcas a ampliar sus gamas. Rihanna no solo había entrado en el mercado, lo había redefinido. El éxito fue masivo. Forbes estima que el patrimonio neto de Rihanna es de aproximadamente $1.400 millones, lo que la convierte en la cantante más rica del mundo. Y la mayor parte de esa fortuna no viene de su música, sino de Fenty Beauty. La niña que se preocupaba por si habría suficiente comida en la mesa ahora era multimillonaria, pero no se detuvo ahí. Expandió su imperio con Savage x Fenty, una línea de lencería con la misma filosofía de inclusión. Con desfiles que celebraban todo tipo de cuerpos y tallas, Savage x Fenty se convirtió en el antídoto contra los estándares de belleza irreales. Solo su participación en esta empresa suma unos $270 millones a su fortuna. El éxito de sus empresas es un testimonio de su agudo instinto para los negocios, pero también es un reflejo de su historia. La necesidad de que todos se sientan, incluidos y vistos, es el mantra de alguien que sabe lo que es sentirse invisible. La celebración de la fuerza y la diversidad es la creación de alguien que tuvo que encontrar su propia fuerza en la adversidad. El imperio Fenty no es solo un negocio, es la manifestación definitiva de su poder. La historia de Rihanna es un círculo que se cierra. Comienza con una niña en Barbados, sintiendo un dolor que se manifiesta en su propio cuerpo. Una niña que, en un acto de desesperación, intenta detener una pelea y siente que fracasa. Pero hoy, vemos esa noche no como un fracaso, sino como la primera chispa. La primera vez que vimos a la guerrera que se negaba a ser una víctima. La noche que Rihanna intentó salvar a su madre, fue el momento en que nació la mujer que se salvaría a sí misma y, de paso, inspiraría a millones. Su vida es un poderoso testimonio de resiliencia. Demuestra que las cicatrices no tienen por qué ser un recordatorio de debilidad, sino que pueden ser el mapa de nuestra fortaleza. Transformó el dolor de su infancia en la ambición que la llevó a la cima, y luego usó esa plataforma para construir un imperio basado en la inclusión y el empoderamiento. Hoy, la humilde casa donde todo comenzó es un lugar de peregrinaje cultural en Barbados, con una placa a su nombre. Es un símbolo de que no importa de dónde vengas, ni cuán oscuras sean tus circunstancias, tienes el poder de reescribir tu historia. Así que la historia de Rihanna te hace pensar, ¿qué dolor podemos transformar en poder? ¿Qué heridas pueden convertirse en nuestra mayor misión? Comparte en los comentarios qué parte de la historia de Rihanna te inspira más. Su resiliencia, su visión para los negocios o su capacidad para convertir la adversidad en un imperio. Y no olvides suscribirte para más historias que demuestran que, a veces, las noches más oscuras nos preparan para los amaneceres más brillantes.